Bienvenidos al podcast de NTDC, el cuidado de crianza como una forma de apoyar a los padres. Yo soy su anfitriona, April Dinwiddie. El Currículo Nacional de Capacitación y Desarrollo para Padres de Crianza y Adoptivos, o NTDC, es un acuerdo cooperativo de 5 años de la Administración para Niños, Jóvenes y Familias, Oficina de Niños. En este episodio, le damos la bienvenida a Robin Pineda. Robin ha sido madre de crianza y adoptiva por más de 20 años y ha logrado mantener relaciones exitosas con las familias biológicas, además de ayudar en reunificaciones, incluso brindando servicios de cuidado infantil después de las reunificaciones. Bienvenido al podcast, Robin. Gracias, un gusto estar aquí. Me anima mucho que vayamos a hablar sobre cómo quienes son padres de crianza pueden apoyar a los padres y construir conexiones y relaciones importantes. ¿Cuáles son algunas estrategias que has utilizado para lograr esto? Tratamos de respetar a los padres tanto poco sea posible, sin importar las circunstancias de vida que estén atravesando en ese momento. Entendemos que siguen siendo los padres. Les hacemos preguntas y pedimos consejos sobre sus hijos. Especialmente durante las primeras visitas, tratamos de que el niño interactúe con su papá o mamá tanto como sea posible, y nos referimos a ellos específicamente como mamá o papá. Pregúntale a mamá si está bien que hagas esto. Pregúntale a papá si te puede ayudar con eso. Tratamos de incluirlos tanto como sea posible y hacerles saber que no estamos tratando de ocupar su lugar. ¿Puedes hablar un poco más sobre los impactos positivos de construir esta relación tan importante? Básicamente, hay un impacto maravilloso para el padre o la madre porque se sienten respetados y no menospreciados ni humillados. Y creo que es maravilloso para los niños entender que los padres y las personas y adultos en sus vidas están trabajando juntos por su bienestar, y eso tiene que ser un impacto positivo para un niño. Gracias, Robin. Es algo sencillo, pero impactante para niños y padres. Ahora, ¿qué estrategias usas para asegurarles que eres su aliado y recurso? Bueno, trato de incluirlos lo más posible en todo lo que sucede en la vida de su hijo, así que les llevo las boletas de calificaciones. De hecho, muchas veces les llevo muestras del trabajo del niño. Si la visita es en una noche de escuela, hago que el niño lleve su tarea para que los padres puedan ayudarle con ella. Si es posible, si hay algún tipo de actividad en la escuela en la que el niño participe, tratamos de que los padres también asistan. A veces hay, por ejemplo, el día de donas para papá o muffins para mamá. Cualquier tipo de actividad pequeña en la que participe el niño, tratamos de que el padre o la madre también asista. Hemos tenido padres que nos acompañan a las citas médicas. Hemos tenido niños que han sido operados y cuyos padres han estado presentes durante todo el proceso. Cuando tenemos actividades en la iglesia y los niños participan en una pequeña obra de teatro o cualquier tipo de actividad, si es posible, pedimos a los padres que nos acompañen. Este es un enfoque muy saludable. Al atender las necesidades del niño, en realidad les estás demostrando a los padres que también son bienvenidos y son una parte importante del equipo, ¿verdad? ¿Cuáles son otras maneras en las que han integrado a los padres en la vida del niño para asegurarse de que esa relación se mantenga? Dependiendo del padre y de la situación, muchas veces les mandamos mensajes de texto a los papás durante la semana, entre las visitas, para contarles, por ejemplo, algo lindo que su hijo dijo o hizo, o les mandamos una fotito de ellos disfrutando alguna actividad. Tratamos de incluirlos lo más posible en nuestra vida diaria e invitamos a los padres a cenar. Hemos invitado a los padres a cenar en Acción de Gracias, o en la mañana de Navidad vienen a la casa para ver a su hijo abrir los regalos. Hemos llevado a los padres con nosotros a pedir dulces en Halloween. Los invitamos a las fiestas de cumpleaños o llevamos un pastel de cumpleaños a la visita. Hacemos que el niño le haga una tarjeta de cumpleaños a sus padres o que les consiga algo para el Día de la Madre o el Día del Padre, y los incluimos en todas las ocasiones especiales, así como en las actividades cotidianas tanto como sea posible. Algo a considerar, y creo que es algo importante relacionado con esto, es cómo incorporas las diferentes formas en que las personas pueden celebrar. ¿Tienes alguna idea sobre eso? Bueno, simplemente tratamos de ser respetuosos con las personas y sus creencias. Por supuesto, si los padres no quieren que su hijo celebre, tratamos de encontrar una actividad alternativa en la que la familia pueda participar. Hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad con eso. Los padres normalmente están contentos de que su hijo participe en cualquier tipo de actividad que se realice, pero por supuesto seríamos respetuosos y cuidadosos si alguien tuviera restricciones religiosas u otras objeciones a las cosas que hacemos. Definitivamente tomaríamos eso en cuenta.
Bueno, es muy importante reconocer esas diferencias culturales que pueden existir y honrarlas, además de hacer preguntas. Así que gracias por compartir un poco sobre eso. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son algunas de las cosas que los padres pueden enfrentar que podrían dificultarles realmente cuidar de sus hijos? ¿Y cómo algunos de estos desafíos afectan la calidad y la constancia de su participación con sus hijos? Los problemas que llevaron originalmente a la colocación suelen ser los mismos que continúan desafiándolos mientras el niño está bajo cuidado. Entonces, si el niño fue puesto bajo cuidado porque el padre tenía problemas de drogas o alcohol, problemas de salud mental, violencia doméstica, esos mismos problemas son exactamente los que afectan las visitas, la constancia de las visitas y la calidad de las visitas. Así que ese es el principal obstáculo que hemos visto para tener visitas exitosas, las luchas continuas de los padres. Gracias, Robin. Eso sin duda tiene mucho sentido. ¿Pueden estas cosas también afectar la relación que tienes con él o ella como padre o madre de acogida? Sí, sí pueden. Absolutamente. Solo soy humano. Los padres de acogida solo somos humanos y puede ser muy frustrante cuando para ti parece algo muy sencillo, porque no estás lidiando con una adicción o un problema de violencia doméstica o lo que sea, que, sabes, solo necesitas hacer una o dos cosas y puedes impactar positivamente tu vida y la de tu hijo, y el padre o madre no lo hace y continuamente, ya sabes, vuelve a caer en esos viejos hábitos y patrones. Es muy frustrante. Todos cometemos errores. Si hubiéramos tenido esas mismas experiencias de vida, si nos hubieran dado las mismas herramientas que tiene el padre o madre biológico, sería muy fácil para nosotros cometer esos mismos errores. No sabemos por lo que han pasado, no hemos caminado en sus zapatos, y es imposible juzgar a alguien más sin conocer toda su historia completa. Eso es muy cierto, güey. Definitivamente siento algo similar. Ahora puedes describir la coparentalidad y compartir algunas estrategias que los padres de crianza pueden utilizar. La coparentalidad de crianza temporal es, por naturaleza, una relación desequilibrada. Como padre de crianza, debes reconocerlo y buscar empoderar a los padres biológicos, apoyarlos y abogar por ellos cuando sea posible. Gracias, Robin. La coparentalidad es fundamental. ¿Podrías darnos un ejemplo de una situación en la que hayas coparentado con éxito? Ha habido muchas ocasiones en las que hemos coparentado, especialmente con los niños más grandes, los adolescentes. Muchas veces vamos con el padre o la madre y les preguntamos cómo manejan ellos este tipo de situación. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuáles son sus valores respecto a esta situación? Porque ellos han sido el padre o la madre de este niño y tenemos que respetar lo que ellos también quieren transmitirle al niño. Así que cuando se trata de mensajes de texto, citas o manejar, cosas así, tratamos de tomar en cuenta lo que piensa y prefiere el padre o la madre y buscamos integrarlo en algo que también funcione para nuestra familia. Robin, esto está genial. Entonces, Robin, ¿cuáles son algunos consejos esenciales que le darías a quienes están en el proceso de crianza temporal para que realmente apoyen el objetivo principal del sistema, que es reunir de manera segura a los niños con sus padres? Tienes que ser un apoyo tanto para el padre o la madre como para el niño. Eso no significa que tengas que apoyar lo que hacen, pero sí debes apoyar su papel como padres en la vida de su hijo. Debes cederles el lugar cuando sea posible. Debes pedirles consejos siempre que puedas. Debes respetar sus opiniones y el trabajo que han hecho hasta ahora con su hijo. Creo que es importante recordar que los padres aman a sus hijos. Muchos de estos padres también tuvieron infancias difíciles y no lo hacen mejor porque no saben cómo hacerlo mejor. Todos cometemos errores y si hubiéramos tenido esas mismas experiencias de vida, si nos hubieran dado las mismas herramientas que tiene el padre biológico, sería fácil para nosotros cometer esos mismos errores también. Así que solo trato de empoderarlos, darles herramientas y ayudarlos a ser mejores padres. Muchas gracias, Robin. Gracias por invitarme. Me gusta compartir mis experiencias. Cuando se aborda con la mayor compasión posible, quienes están en proceso de crianza temporal y o adopción pueden cuidar a los niños y, al mismo tiempo, mantener las conexiones y relaciones importantes con sus padres.
NTDC fue financiado por la Oficina de la Infancia de la Administración para Niños, Jóvenes y Familias, Administración para Niños y Familias, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, bajo el número de subvención 9C1134. El contenido de este podcast es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la Oficina de la Infancia.